Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo González. Soy el Product Manager de Zero Downtime Migration, la herramienta principal para migrar bases de datos Oracle a Oracle Cloud Infrastructure, la nube de Oracle, Exadata y Exadata Cloud Customer, que sería la nube en su centro de datos. Hoy voy a hablar un poquito de cómo migrar y actualizar sus bases de datos hacia la nube de Oracle usando esta herramienta que pues, tiene la facilidad de automatizar y generar un orden específico y de dejarles a ustedes con menos preocupaciones de cómo migrar esa base de datos de la manera más segura, más eficiente y pues con las mejores prácticas de Oracle. Y vamos a hablar un poquito de diferentes cosas. Aquí vemos un poquito de beneficios del producto, cómo funciona, un poco de la historia, todas las diferentes funcionalidades que tiene. Después las metodologías de migración, ya sea física, lógica, cómo funciona cada una de ellas. Un poco de un resumen y luego compartirles a ustedes diferentes recursos que pueden utilizar para aprender un poco más de este producto. Entonces, comencemos. La idea general de ZDM o Zero Downtime Migration es tener un producto que sea sencillo, que sea liviano y que ustedes puedan correr en cualquier lugar. Simplemente se puede ejecutar en cualquier lugar para que les ayude a orquestar, o sea, decir, tomar control y automatizar todas las tareas necesarias para la migración de la base de datos. El producto como tal es un producto gratis. Se puede descargar de la página principal de Oracle. Es liviano, es un binario de 800 megas más o menos y corre en una máquina virtual donde ustedes quieran. Puede estar en un compute node en la nube de Oracle, puede estar en su centro de datos, en la base de datos fuente, en el servidor de la base de datos fuente, en el destino, etcétera. Basta que sea en una máquina virtual que tenga Oracle Linux 7, 8 o Red Hat 8, sin ningún problema. Él al final de cuentas lo que va a hacer el producto como tal, una vez que está instalado y configurado, es conectarse a la base de datos fuente, conectarse al destino y llamar y coordinar con diferentes tareas, instrucciones y demás para que se coordinen las transacciones, las diferentes transferencias de datos, etcétera, y verificar que todo está hecho en orden. Por ningún momento pasan datos por él, simplemente le está dando instrucciones de qué hay que hacer. Y esto va a depender, o sea, el tipo de instrucciones que vamos a utilizar va a depender mucho de qué estamos haciendo, ¿no? O sea, si vamos a hacer una migración física a cierto destino en la nube, si la vamos a hacer de manera lógica, y voy a en un poco hablar cuáles son las diferencias de estas. Y eso se puede, pues, configurar dependiendo de lo que uno quiera y lo que uno necesite. Entonces tenemos un archivo que se le llama response file, donde diferentes parámetros le indican al producto y luego él mismo va a entender, va a leer, hace como un parsing del mismo y entonces ejecuta la migración. Ahora, como les comentaba, la idea era que fuera simple. Hay obviamente que tener varios requisitos antes de comenzar, pero una vez que está todo listo, hay conexión a la fuente, al destino, todo está en orden, podemos hacer entonces la migración con un comando. La idea es que automatice todo, desde la A a la Z, es decir, desde conectarse a las bases de datos, tanto fuente como destino, hasta respaldar, replicar, encriptar todo de manera automatizada. Eso siguiendo las mejores prácticas que tenemos años de estar creando aquí en Oracle de MAA o Maximum Availability Architecture, que sería la arquitectura de máxima disponibilidad. Y eso sí, muy, muy importante, de una manera que no tenga ningún costo. Esto lo hicimos de manera gratuita para ustedes. Entonces, el producto no tiene ningún costo, así como los productos asociados a este. Voy a hablar un poco más al respecto cuando veamos cada uno de los productos, pero nosotros utilizamos Arman, Datapump, DataGuard, Golden Gate y mientras sea utilizado para migrar a la nube, no tiene ningún costo. Ahora, la idea, como les decía, era que fuera sencillo, entonces se le llama Single Button Approach o la idea es que sea un solo botón. Es decir, que cuando está todo listo, con la ejecución de un comando, deberíamos de poder migrar la base de datos y es lo que hacemos nosotros. Seguimos las mejores prácticas de MA, la migración se puede pausar y continuar en cualquier momento. Tenemos una opción para evaluación, es decir, no puede decir quiero que me evalúe una migración sin migrarme la base de datos para determinar qué puede pasar y qué cambios o qué correcciones tengo que hacer. Asimismo, yo le puedo poner, nosotros le llamamos user actions, que sería básicamente scripts que ustedes proveen. Es decir, si yo tengo migraciones que tienen tareas que a lo mejor no son parte de mi producto o son muy específicas del ambiente de ustedes, y por supuesto nosotros no estamos al corriente de ello, no hay ningún problema. Ustedes pueden registrar esos scripts, estas tareas, dentro del producto y decirle, cuando llegue a esta fase,
en el destino o en la base de datos fuente, por favor ejecútenme esto. Ustedes registran los scripts, les dan los permisos necesarios y el producto se va a encargar de hacerlo durante la migración. Asimismo, como ustedes saben, la nube es un ambiente totalmente seguro y siguiendo las mejores prácticas tiene que estar completamente encriptado. Todos los datos tienen que estar encriptados. Seguimos entonces una de las opciones de Oracle, el Advanced Security Option, específicamente TDE o Transparent Data Encryption para la base de datos. Pero no todas las bases de datos en los centros de datos de ustedes, las bases de datos fuentes de on-premises, están encriptadas. Por lo tanto, nos encargamos entonces nosotros de automatizar ese proceso, aun cuando las bases de datos fuentes no están encriptadas. Si su base de datos es 12.2 o una versión mayor, no hay ningún problema. Les pedimos que provean un wallet al inicio, antes de empezar la migración en la fuente, y nos encargamos nosotros a la hora de hacer la restauración o el restore de la base de datos en el destino de encriptar por ustedes. Asimismo, la base de datos permite cualquier cambio de configuración. Voy a hablar un poco más al respecto de si podemos hacer upgrades al mismo tiempo, actualizaciones, cambios de arquitectura, etc. El producto como tal centraliza todas las migraciones, entonces permite tener ustedes como un centro de comando, un lugar específico donde pueden tener todas las migraciones que ustedes tienen a cargo. Y también, ¿cómo es que se llama? Agendar operaciones para un futuro. Si ustedes quieren, por ejemplo, bueno, voy a tomar todas las precauciones, todas las acciones que son necesarias para migrar, y cuando llegue el momento de migrar a, no sé, sábado de la madrugada, lo puedo agendar para esa hora. Nos da una cantidad de logs para temas de auditoría enorme, tanto en la fuente, backup, destino y el mismo motor de CRM genera bastante información para saber más o menos qué está pasando en todo momento durante la migración. Y asimismo podemos migrar en paralelo muchas bases de datos. Porque la idea es esa, ¿verdad? Obviamente poder tener la opción de migrar muchísimo, varias bases de datos a la vez sin que haya ningún problema. Ahora, el producto como tal tiene un soporte bastante amplio. Podemos migrar bases de datos Standard Edition, Enterprise Edition, que estén on-premises, es decir, en sus centros de datos, y también que estén en otras nubes. Y diferentes versiones, de 11.204 en adelante. De plataformas, las bases de datos pueden estar en Linux, en Solaris y en AIX. Y destinos, podemos migrar al Base Database Service, que era antes el Virtual Machines o Bare Metal. Autonomous Database, la base de datos autónoma de Oracle, tanto en ATP o Autonomous Transaction Processing o ADW para Data Warehousing. También podemos ir al Exadata Database Cloud Customer, es decir, la nube en su centro de datos, el Exadata Database Service dedicado o Exadata On-Premises. Si ustedes tienen Exadata On-Premises en su centro de datos, también podemos migrar ahí. Pero el producto no se puede utilizar para migrar a cualquier otro destino. Simplemente él se da cuenta y no permite que la migración continúe. Ahora, una cosa muy interesante de este producto es la evolución que tiene y cómo lo hemos ido construyendo en Oracle. Para mí es muy interesante porque, bueno, al ser una compañía tan grande, hay mucha historia y demás, pero este producto me encanta trabajar con este equipo porque es como un startup dentro de Oracle en el sentido de que es un equipo compacto, reducido, que se apoya de muchos otros equipos, pero tiene una cadencia de releases y de nuevos lanzamientos bastante rápida. Entonces el producto empezó a trabajarse hace bastante tiempo. El primer release fue en noviembre de 2019 con migración física únicamente. Los destinos reducidos, no se puede migrar a la base de datos autónoma, solo se podía migrar bases de datos que estuvieran en Linux, etc. Y así fuimos avanzando año con año para tener más o menos como 2 releases por año. Después del segundo release que fue el 19.7 en 2021 con el 21C logramos incluir migración lógica, base de datos autónoma como destino, conversión de no multitenant a multitenant, etc. Y así hemos ido evolucionando poco a poco hasta el último release que salió en marzo-febrero del 2023, que es el release 21.4, con muchísimas mejoras en migración física, migración lógica y temas de usabilidad general del producto como tal. Tenemos bastante información al respecto de nuestra página web, blog posts, etcétera, respecto a qué hay en 21.4. Entonces los invito a que visiten. Luego les voy a dar el link de la página para que aprendan muchísimo más de lo que salió en el último release del producto. Bueno, ahora les voy a comentar un poco cómo funciona el producto, cuáles son las diferentes metodologías. Yo estaba hablando de migración física, estaba hablando de migración lógica. Veamos más o menos cómo funciona desde un punto de vista general para luego adentrarnos, ahora sí, en cómo funciona la física primero y luego la lógica en tanto arquitectura como funcionalidad que soportamos,
así como un paso a paso de cómo sería una migración para cada una de ellas. Pero antes de eso, veamos un ambiente general de toda la arquitectura de CDM, ¿verdad? Como les comentaba, podemos migrar diferentes bases de datos dependiendo de dónde estén, inclusive dentro de la misma nube de Oracle. Y los pasos son bastante sencillos, ¿verdad? O sea, se hace todo un análisis y evaluación antes de la migración, tanto de la fuente como del destino. Luego una transferencia de datos inicial. Luego una sincronización entre las bases de datos fuente y el destino. Luego un cambio de la aplicación hacia el destino. Y luego una evaluación completa de cómo estuvo la base de datos al final, si todo está completo, si no hay ningún problema, cambio de nivel de patch, etcétera. Y listo. Esto va a cambiar obviamente dependiendo si estamos hablando de migración física, que normalmente se basa en backups de RMAN, el Recovery Manager, o un Restore from Service directo en el destino. Y para sincronizar se utiliza DataGuard. O una migración lógica que utiliza DataPump para un export inicial de la información. Y luego un import en el destino. Y utilizamos Golden Gate y lo sincronizamos y hacemos todo el setup nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a productos CRM. Y para luego hacer el switch hacia el destino. Entonces va a depender muchísimo de lo que están haciendo, a qué destino van, qué tipo de método vamos a utilizar nosotros para la migración. Y ahorita les voy a explicar más o menos cómo funciona cada uno. Entonces, para la migración física, como les comentaba, puede ser completamente offline. En ese caso, simplemente utilizamos RMAN, una metodología de backup and restore, es el respaldo y luego se restaura, pero se transfiere al destino. El destino puede ser, ya como habíamos hablado, en la nube de Oracle o Exadata on-premises. Si es, por ejemplo, a la nube, estos backups o respaldos se transfieren a un object storage en la nube y luego se hace la restauración ahí mismo de la base de datos y CRM se encarga de hacer todos esos pasos, más la parte de encriptación, más el switch de la aplicación y verificar que todo esté en orden. Pero si fuera, por ejemplo, de Exadata on-premises o a Cloud Customer, utilizamos NFS. Para la migración en línea, se utiliza DataGuard e igual se puede utilizar RMAN para un backup restore inicial, para la transferencia inicial de base de los datos, pero también se puede hacer un restore from service si uno quisiera. Y también, por ejemplo, en vez de utilizar, si tienen, por ejemplo, ya DataGuard en sus bases de datos fuente, podemos utilizar el standby en vez del primario para la transferencia inicial, por ejemplo. Hay muchas configuraciones y diferentes cosas que se pueden utilizar. Para la migración lógica, también está la parte offline, donde usamos DataPump para un export inicial y luego para el import, que se puede transferir tanto al Object Store o al NFS, como les comentaba, o se puede utilizar Database Links para esta transferencia inicial, pero los links no son recomendados para hacer datos más grandes, de 100, 200 gigas, entonces por lo tanto no se usan muchísimo. Además que todo, obviamente usamos un backup location en ese caso. Y lo mismo, DataPump, para un export-import, más es la sincronización de Golden Gate. Y tenemos un Golden Gate específico para eso, que vamos a explicar cómo funciona, dónde lo pueden conseguir, y cómo lo pueden utilizar y cómo CRM se encarga de maximizar el uso, visto que ustedes prueban ese deployment, pero es muy sencillo. Más adelante les voy a comentar cómo funciona. Pero ahora lo que voy a hacer es devolverme y hablar específicamente de la migración física paso a paso, para que vean cómo funciona, qué soporta, y luego vemos una migración, el ejemplo de una migración física paso a paso. Entonces, la migración física, que de hecho es el primer flujo migratorio que nosotros creamos en la primera versión y que es bastante utilizado, de hecho, permite migraciones nada más entre la misma versión. Es decir, si están en 11.204, va a 11.204. Si están en 12.1, va a 12.1, 12.2, 12.2, etc. Pero permite hacer la conversión de multitenant a multitenant. Entonces, por ejemplo, si están en 12, 19, etc., y quieren cambiar a pluggable databases, a arquitectura multitenant, podemos hacerlo. Tenemos un truco ahí para poder hacer ese cambio. Y también permitimos diferentes patch levels. O sea, por ejemplo, si está en un patch level menor en la fuente, el destino puede estar en un patch level mayor. Nosotros automatizamos la ejecución de data patch al final de la migración y por lo tanto no hay ningún problema. Los únicos destinos que son permitidos es el Oracle Based Database Service y toda la parte de Exadata On-Premises, Cloud Customer y Exadata Cloud Service. Entonces, tenemos dos arquitecturas aquí, ¿verdad? La offline, como les decía, que es un backup restore con RMAN, y más o menos se vería así para la nube. Y luego la online, que sería utilizando DataGuard. Igual con RMAN, si uno quiere, con el Object Storage o simplemente un Restore from Service. Yo lo que voy a hacer ahorita es que les voy a explicar cómo funciona paso a paso la migración física online con DataGuard y el Object Storage, para que vean más o menos cómo funcionaría. Hay diferentes opciones con Restore from Service, etcétera,
pero esto permite darnos una idea de cómo funcionaría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primer paso sería la descarga y configuración de ZDM. En este caso vamos a asumir que está en una máquina virtual en el centro de datos de ustedes. ¿Verdad? Una vez que está instalado y configurado, vamos a estar seguros que tenga conexión tanto al destino en la nube como a la fuente de la base de datos. Y el response file que les había dicho, que es ese archivo de configuración de ZDM, se va a llenar con la información correcta. Ustedes tienen que poner nombre de las bases de datos, em, qué object storage se está utilizando, etcétera. Son varios parámetros que son necesarios para que él entienda a dónde conectarse, cómo hacer la migración. Se ejecuta el comando de migración y en ese momento entonces lo que vamos a hacer es ZDM empieza y todo lo que pasa ahorita es completamente automatizado. Él se va a conectar a la base de datos fuente y a la base de datos destino, empieza a realizar las diferentes validaciones del caso para ver que todo esté en orden y si todo está en orden, entonces continúa la migración. En este caso, él va a mandar las instrucciones a la base de datos fuente para crear backups L0 y L1 del Recovery Manager o RMAN y transferirlos al backup location, que como estamos mirando la nube, va a ser un object storage, un bucket específicamente dentro del tenancy de ustedes. Ahora, una vez que eso pasa, lo que hace ZDM es que usa esos backups para instanciar una base de datos en el destino, que va a ser un standby obviamente, y esta base de datos va a ser TD enabled. Como les decía, de 12.2 en adelante nos encargamos nosotros de hacer el restore con el encryption ya de una vez activado. Una vez que tenemos esa base de datos, lo que hace ZDM es que instruye a la base de datos fuente conectarse a la standby y crear una configuración de DataGuard. Entonces ya tenemos ahora sí un primario, un standby, completamente manejados por DataGuard. Ustedes pueden, de hecho, desde hace 1 o 2 releases tenemos la posibilidad de usar el broker de DataGuard. Entonces ustedes podrían pedirle que también use el broker o no, ya es decisión completamente del cliente para manejar esta relación de DataGuard. Y aquí es muy interesante, si uno no hace nada y permite que la migración continúe, en algún momento él va a seguir y va a hacer lo que ustedes pues ya se pueden imaginar de cambio de roles, etcétera, y luego terminar la migración. Pero uno podría pausar la migración aquí. Hay clientes inclusive que lo han hecho porque quieren tener un standby en la nube y pueden pausar la migración aquí. Eso se puede hacer en este momento o simplemente antes de comenzar la migración uno le puede decir a ZDM, cuando llegue esta etapa, por favor pause. Entonces es una opción, ¿verdad? Pero si uno no lo hace, lo que va a hacer es que vamos a continuar y ZDM entonces va a decir, ok, perfecto, ya la sincronización está pues lista, estamos al día y entonces él hace un switch over. Básicamente cambia la aplicación apuntando hacia la nube y cambia de roles. Entonces ahora la base de datos en la nube es un primario y la base de datos en la fuente es un standby. Y se mantiene esta replicación. Igual, uno podría pausar aquí si uno quisiera. Hay temas, obviamente, porque la base de datos en el centro de datos de ustedes a lo mejor no está encriptada, pero mientras no haya ningún switchback, pues todo bien. Y si no, siempre hay opciones. Pero en este momento nuevo, si no se pausa, deciden exactamente lo que es que mantiene esa relación, pero luego el paso siguiente es hacer todas las validaciones en el destino, terminar esa configuración de DataGuard, donde ya no existe ya más eso, ejecutar DataPatch, verificar que todo esté en orden y ahora sí, terminar de una manera exitosa la migración, habiendo terminado todas las conexiones y todo lo que fue requerido para crear esa migración. Entonces ya tienen ustedes la aplicación apuntando ahora sí a la nube de Oracle, con todas las validaciones del caso, el TD enablement, o sea, encriptada y demás. Y listo, se terminan de limpiar los ambientes y terminó la migración. Eso sería para el caso de la migración física. ¿Qué pasa si requerimos otra cosa? Por ejemplo, vamos a migrar a la datos autónoma o queremos hacer un upgrade al mismo tiempo. En ese caso, requerimos entonces de la migración lógica. Entonces, la migración lógica, como les comentaba, muy interesante, tiene una manera diferente de funcionar, pero es muy importante para nosotros porque nos permite no únicamente ir a la base de datos autónoma, sino también para ciertos clientes hacer un upgrade, es decir, de una versión menor a una versión mayor al mismo tiempo que están haciendo la migración a la nube. Esta migración tiene, como les había comentado, 2 flujos, ¿verdad? Offline con solo data pump o online con data pump y Golden Gate. Y permite, ahora eso sí, hacer como les decía, nosotros le decimos in-flight upgrade, o sea, durante el vuelo poder hacer la actualización, es decir, me estamos migrando y a la vez actualizando, igual la conversión de non-CDB a PDB y por supuesto la encriptación de los datos que no está encriptada en la fuente a terminar con TD enablement o encriptación en el destino. Y eso sí, permite todos los destinos que Ethereum soporta.
Base Database Service, Exadata On-Premises, Exadata Cloud Customer, Exadata On-Premises y el Oracle Autonomous Database, tanto ATP como ADW. Tenemos igual la misma arquitectura como está antes. La única diferencia es que ya no se utiliza el Arman sino Datapump para la migración offline, y para la migración online utilizamos Datapump y Golden Gate. Y cómo funciona Golden Gate es muy interesante. En este caso ustedes pueden ver aquí que tenemos un Golden Gate Hub, le llamamos nosotros, que tiene dos microservicios. Un extract que se conecta a la base de datos fuente y un replicate que se conecta a la base de datos destino. En la nube se hace el deployment o la creación de este mismo se hace utilizando una imagen del marketplace de Oracle Cloud Infrastructure. Esa imagen, les voy a comentar ahorita, se llama Oracle Golden Gate for Database Migrations. Y básicamente es una imagen gratis, tiene ciertos términos de uso, me parece que son como 6 meses, lo pueden verificar en el Cloud Marketplace, para utilizar cuando estamos migrando con CDM o el Database Migration Service a la nube, bases de datos de Oracle. Entonces, por lo tanto, no tiene un costo. Es simplemente ir al marketplace, buscar la imagen, aceptar los términos de uso, dar un poco de parámetros de nombre, cuál es el destino, etc. Va a haber un script de Terraform que crea este deployment, y con eso, basta tener eso. ZDM entonces, a la hora de darle la instrucción de, bueno, cuál es el IP, dónde está el nombre, etc., de este Golden Gate Hub, él se encarga, cuando es necesario, de crear los microservicios, tanto el extract como replicate, para la migración y encargarse de todo el manejo de ellos, y luego terminar y ya pues salir de la migración como tal. Es perfecto para Exadata Cloud Service, Base Database Service y la base de datos autónoma. Pero ¿qué pasa si ustedes están, por ejemplo, migrando a Cloud Customer? No tendría sentido tener un Golden Gate Hub que esté corriendo en su tenancy en la nube, ¿verdad? Entonces, hay que igualmente crear este deployment en su tenancy, pero entonces ahí en el compute node van a encontrar que ahí mismo hay un Docker container que pueden descargar y luego hacer el deployment de este Golden Gate Hub en su centro de datos para la migración a Cloud Customer, y tiene también pues, la misma licencia y términos de uso. Si van a hacer ZDM con Exadata On-Premises, pueden utilizarlo, pero la licencia no aplica, entonces tendrían que tener este Golden Gate, por supuesto. Pero para todo lo que es Cloud Customer y OCI, pueden utilizar este Golden Gate con ZDM sin ningún problema. Entonces, ¿cómo funcionaría la migración paso a paso para una migración lógica? Bueno, primero, igual que como lo vimos anteriormente, la idea es tener todos los ambientes listos, la base de datos fuente, el destino, instalar ZDM, configurarlo, ver que el response file o este archivo de configuración tenga todos los parámetros adecuados, verificar que tenga conexión a todos los componentes, fuente, destino, backup, al Golden Gate Hub que ustedes tienen que crear, como les había comentado anteriormente, pero es muy sencillo. Y una vez que todo esté en orden, simplemente pues se ejecuta el comando de migración, ¿verdad? Y una vez que se ejecuta el comando de migración, pues muy sencillo. Él empieza a la conexión de la base de datos fuente, al destino, al Object Storage, al Golden Gate Hub, y verifica que todo esté en orden. Si todo está en orden, continuamos. Entonces, él va a configurar en el Golden Gate Hub un extract, que es un microservicio que empieza a capturar transacciones de la base de datos fuente y a generar trail files que se almacenan ahí en el Golden Gate Hub. Después de esto, ZDM va a pedirle a la base de datos fuente que haga un export de Datapump para transferirlo al backup location. En este caso, por ejemplo, sería el Object Storage en OCI, en su tenancy. Y después se utilizan esos dump files para hacer un import en el destino e instanciar una base de datos en el destino ya con TD encriptada, etc. ¿no? Una vez que eso ha sucedido, tenemos una base de datos en el destino, ZDM lo que va a hacer es configurar un microservicio adicional en el Golden Gate Hub, pero como replicate, que empieza a alimentarse de los archivos que están siendo generados por el extract y empieza a aplicar esas transacciones en la base de datos de destino para empezar a sincronizar ahora sí entre la fuente y el destino, porque obviamente después de haber generado el export, pues obviamente la aplicación sigue trabajando sobre la base de datos fuente, y por lo tanto es necesario esta sincronización para que estén completamente en línea. Una vez que esto está trabajando, ZDM empieza a monitorear que la replicación esté en orden para ver que no hay ningún lag. Uno podría de nuevo aquí pausar la migración. Eso no significa que Golden Gate para. Cuando uno para la migración, ZDM simplemente está esperando que uno le dé la orden de continuar. Pero uno puede pausar aquí y las aplicaciones, todo lo que la aplicación está haciendo sobre la base de datos, transacciones y demás, van a seguir siendo replicadas, ¿no? Hay varias excepciones, ¿verdad?
Nosotros por default no replicamos DDL, etcétera, pero hay manera de configurarlo para que se lo haga. Esto es por temas de performance. También cambios en tablas externas, objetos que no son soportados por Golden Gate, pero hay varias maneras de trabajar alrededor de esto con el mismo CDM. Entonces, una vez que estamos en este momento pausados, por ejemplo, si quisiéramos, CDM lo que va a hacer es simplemente estar esperando y Golden Gate sigue replicando. Pero si no lo hacemos, lo que va a suceder es que CDM está esperando que no haya ningún lag entre fuente y destino para luego hacer el switch, ¿no? Entonces hacemos el switch de la aplicación hacia, ¿cómo se llama? El destino. Obviamente ya Golden Gate en ese caso no necesita más hacer replicación y tenemos la aplicación ahora sí conectada al destino, los datos que está en la nube de Oracle. Y entonces dirían lo que va a hacer es validar la migración, limpiar todo lo que fue requerido, los diferentes microservicios, conexiones y demás, y terminar la migración de una manera exitosa. Entonces, más o menos, de una manera muy rápida, cubrimos hoy cómo funciona ZDM, qué es lo que ofrece, diferentes fuentes, Linux, AIX, Solaris, diferentes deployments o configuraciones de Oracle en diferentes nubes que no sean la nube de Oracle, diferentes destinos, podemos migrar a todos los servicios de la nube de Oracle que son base de datos de Oracle, y también pues Exadata On-Premises y Exadata Cloud Customer, con diferentes flujos físico, lógico, utilizando Arman, DataGuard, Datapom, Golden Gate, con diferentes funcionalidades y muy importante, completamente gratis, sin ningún costo para ustedes. Obviamente, hecho de la manera, con las mejores prácticas, porque lo que queremos es el mejor producto para ayudarles a ustedes a automatizar la migración a la nube de la mejor manera, de la manera más segura y más eficiente. Ahora, muchos clientes los han utilizado, no soy yo que soy el product manager contándoles, el producto es increíble, sino también les podemos comentar un poco lo que han dicho nuestros clientes. Por ejemplo, este partner que es global, pero esto específicamente fue en Alemania, utilizaron ZDM para una migración, para montar un standby en la nube y simplemente pues montan empiezan la migración el viernes, se van para disfrutar el fin de semana tranquilos y el lunes nada más llegan a ver que todo esté listo y ya está configurado sin ningún problema. Pueden visitar nuestro sitio web para leer un poco más de esta historia. Asimismo, este ente de gobierno público en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y logró hacer una migración de muchísimas bases de datos en un fin de semana hacia la nube. Y pues ellos estimaron que si lo hubieran tenido que hacer de manera manual, hubiera sido 2 años y bastante complejo. Ellos mencionan mucho dolor de cabeza si lo hubieran tenido que hacer una por una. Pero con la automatización de ZDM lograron hacerlo en un fin de semana y sin ningún problema. Asimismo, por ejemplo, un partner enorme, Cognizant, a nivel mundial, hizo toda la automatización de la transferencia de más de 24 terabytes con, ¿cómo se llama? Sirium. Y la configuración para esto fue nada más una hora más o menos de configuración, en vez de tener muchísimos días de estar configurando y probando las cosas. Hay muchas más referencias, obviamente, públicas en nuestra página web. Y esto, por ejemplo, lo pueden buscar aquí, www.oracle.com/goto/ZDM. Ahí pueden descargar el producto, ver la documentación, guías paso a paso, los Live Labs, que son herramientas fantásticas para aprender muchísimo más del producto. Y también leer un poquito de nuestras historias de los clientes de manera exitosa y cómo están contentos y cómo les ha ayudado muchísimo a migrar la base de datos. Para mí es un placer haber compartido con ustedes. Estoy a la orden para cualquier cosa que necesiten. Y espero que estén pronto aprendiendo más y empezando a migrar sus bases de datos a la nube de Oracle. Muchísimas gracias.